La segunda edición de Tele9. Por pedido de la Junta Médica, exhuman el cadáver de Ángeles Rawson. ¿Qué es lo que esperan reconfirmar los peritos en esta nueva autopsia que se realizará en los restos de la joven asesinada hace casi 2 meses y medio? También, ¿qué resultaron dieron todas las pericias hechas en el sótano, como así también en el auto del portero Jorge Mangel? El proceso en el que se investiga cómo, cuándo y dónde murió exactamente Ángeles Rawson aún está lejos de llegar al final y dar respuestas. Tampoco la justicia parece estar en condiciones de decir a ciencia cierta hoy por qué la mataron. No solo por esto, Ángeles no puede aún descansar en paz. La Junta Médica, que volverá a analizar las condiciones en que la chica fue asesinada, quiere revisar las lesiones en el cadáver y realizar nuevos estudios. Por eso la exhumación y el traslado de los restos desde el cementerio Jardín de Paz a la morgue judicial, una vez más. Acá no se va a reautopsiar nada, son cuestiones técnicas que van a complementar todo el material que ya se tiene, que está en soporte fílmico, en papel y también en fotos. Por lo tanto, es simplemente un complemento para esta junta la situación que está alrededor de la exhumación. Son muchas las preguntas que se hacen aún los integrantes de la Junta Médica. En principio buscan determinar si Ángeles fue víctima o no de un ataque sexual y esclarecer si murió asfixiada o en el proceso de compactación de la basura, como había determinado la autopsia y como sostiene la defensa de Jorge Mangeri, el único imputado. Consideramos que la muerte, sin lugar a dudas, fue una asfixia de tipo mecánica que la provocó una sucesión de lesiones de una fuerza no humana. En ese sentido acompañamos también esa expresión porque nos parece muy gráfica. No es posible que un humano produzca las numerosas lesiones que terminan provocando la muerte y tampoco dudamos del periodo de agonía. Pocas horas antes de que el encargado hable por primera vez ante el juez que investiga el crimen, se conocieron resultados que la defensa del portero esperaba con ansiedad. El informe presentado por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA determinó que no se encontraron huellas de ADN compatibles con Ángeles Rawson en el sótano de Ravignani 2360 ni en el auto de Jorge Mangeri. La evidencia a analizar eran cabellos y los genetistas determinaron que ninguno de ellos pertenecía a la joven. Con estos resultados en su poder, el juez escuchará al único imputado y también recibirá por primera vez la declaración testimonial de Sergio Patowski, el padrastro de Ángeles. Hay un proceso muy largo, el proceso es largo, porque todas estas idas y vueltas de que Mangeri, de que si es, de que si no es, si tuvo un cómplice, si no lo tuvo, si A, si B, es como largo, ¿sí? Entonces queremos esperar al momento adecuado, cuando el 29 el juez diga lo que tenga que decir, si es culpable que cumpla con lo que tenga que cumplir, con los años de prisión que tenga o no. Sobre este tema estamos en vivo en la morgue judicial, donde se espera que se lleguen los restos de Ángeles Rawson de un momento a otro. Luis Grimaldi, buenas tardes. Claudio. Buenas tardes, Claudio. Recién a las 6 de la tarde ingresaron a la morguera y el cuerpo pericial al cementerio en la localidad de Malvinas, Argentina, para exhumar el cadáver de Ángeles Rawson, por lo que estamos aguardando que esto se produzca en instantes, la llegada del cuerpo y de la morguera a este lugar, en el barrio de Valvanera, en las calles Viamonte y Junín, un lugar donde, bueno, se tramitan todo este tipo de pericias que tienen que ver con requerimientos de la justicia, que a nadie le gusta que ocurran, pero que son parte del ejercicio en la búsqueda de la verdad. Estamos aguardando entonces que llegue la morguera hasta este sitio y en cuanto tengamos la primer novedad nos ponemos en contacto con vos, Claudio. Gracias, Luis, ya volvemos. Está con nosotros Andrea Duplá para empezar a desmenuzar así la información que tiene que ver con respecto a todo lo que esperan encontrar o ratificar o este complemento, como decía Boselli allí en este nuevo estudio.
Claudio, como primer tema es importante destacar qué es lo que pasó con el ADN. ADN negativo en el sótano del edificio de la calle Ravignani y también en el auto, en el Renault Megane de Jorge Mangieri. ¿Qué significa esto? Si no había ADN de Ángeles Rawson en el auto del encargado, ¿esto favorece a Mangieri o de alguna manera lo desvincula? La respuesta es no. Distinto es si el ADN hubiese sido positivo. En ese caso tendríamos que decir, bueno, sí, Mangieri está más complicado porque ¿cómo podría demostrar que cabellos de Ángeles Rawson estén presentes en su propio automóvil? El ADN dio negativo. Esto no significa, de todas formas, como decíamos, que la situación sea para favorecer a Mangieri. ¿Qué pasa con el tema del sótano? No encuentra la justicia ni los investigadores rastros del perfil genético de Ángeles Rawson en el sótano del edificio de la calle Ravignani. Pregunta, ¿quiere decir entonces que el sótano deja de convertirse en una supuesta escena primaria del crimen? Por el momento, sí. Ahora, hay que recordar que el juez siempre sostuvo que la escena primaria del crimen de Ángeles Rawson era el edificio. El juez nunca habló de sótano, de terraza, de casa del encargado, de pasillos de ascensor. Siempre dijo el edificio. De todas formas, estos estudios que el juez tiene en su poder le servirán, por supuesto, para poder escuchar las declaraciones tanto de Opatowski como de Mangieri que van a presentarse en las próximas horas. La exhumación. Sí. ¿Por qué se exhuma el cadáver de Ángeles? La Junta Médica vuelve a reunirse este fin de semana. ¿Qué tienen en su poder los médicos, tanatólogos, ginecólogos, traumatólogos que conforman esta Junta? Son 9 médicos. Tienen escritos, muestras de laboratorio y tienen fotografías. Pero ¿qué es lo que no tienen? No tienen el cuerpo de Ángeles para rechequear información, para sacarse dudas. Entonces piden esta exhumación que ya había sido autorizada desde un principio por el papá de Ángeles, que además, hay que recordar, es querellante en la causa. Sí, los médicos dicen que con el material fotográfico que tienen, como así también los videos, esa lesión que van a estudiar en la columna vertebral, con ese material que tienen no es suficiente. Entonces por eso solicitaron la exhumación del cuerpo de Ángeles. Hay que ver, de todas formas, si con los restos de Ángeles en la mesa de trabajo de los forenses allí en la morgue judicial pueden descubrir y satisfacer esas dudas, porque pasaron más de 2 meses y medio. Y es improbable, no se puede decir hasta el momento en que los médicos los forenses tengan los restos delante de sus propios ojos, si los restos están conservados o no de manera tal que puedan satisfacer. Lo único que pueden hacer es ese peritaje óseo. Lo que sea tejido, hay que olvidarse porque ya no pueden hacer nada con eso. De todas maneras hay que recordar, Claudio, todo lo que es tejido, eso sí se conservó. Es decir, cuando se hizo la primera autopsia, en realidad hay que aclarar, esto no es una reautopsia, esto no es una nueva autopsia, esta simplemente es una observación de los restos que es mucho más real que lo que pueda dar una fotografía. No es una nueva autopsia. Todo lo que son tejidos, eso sí, los tejidos de Ángeles, eso sí fueron conservados debidamente luego de la única autopsia que se hizo hasta el momento. Cuando vos recién decías, Claudio, y esto es fundamental, la lesión en la columna, ¿qué determina esa lesión o no? Determina si Ángeles pudo ser asesinada bajo la forma de la asfixia mecánica o si murió en el proceso de compactación de la basura. Pero hay algo mucho más profundo detrás de esta cuestión técnica. ¿Y qué es esa profundidad en la historia de la muerte de Ángeles Rawson? Modificaría nada más y nada menos que la carátula de la causa. Si Ángeles murió en el proceso de compactación de la basura, uno podría pensar que el juez va a mantener la carátula de homicidio agravado por alevosía. Y decimos alevosía porque el asesino de Ángeles la puso en estado de indefensión. Ahora, si Ángeles murió por asfixia mecánica durante, por ejemplo, un ataque sexual, la carátula podría convertirse en homicidio criminis causa, es decir, un delito subsidiario de otro, un delito para tratar de ocultar otro delito. Y esto complicaría muchísimo al asesino, sea quien sea. Por el momento, el único imputado
Jorge Mangieri, que en las próximas horas va a tener que explicar al juez de la causa muchos puntos, entre ellos, por supuesto, el fundamental, cómo su ADN apareció en 3 uñas de Ángeles. Bien, mañana declara Opatowski. Opatowski, el testigo clave dentro de la familia, el único que no dio su testimonio justamente ni ante la fiscal ni ante el juez, pero hay que recordarlo una vez más. Testigo, no imputado. Mangieri declara como imputado, Opatowski como testigo. Gracias, Andrés.